Presentamos Trocha Abierta. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Trocha Abierta a través de la gran cadena exitosa a nivel nacional. Mi nombre es Nicola Castillero. Hoy me acompaña el licenciado Mélito González, Agustín Sosa Peñalba y Martín González Barría, como siempre, y como invitado especial, gracias por aceptar nuestra invitación, el diputado Luis Ernesto Carles. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes a todos. Un placer poder compartir con Agustín, contigo, Melito, y de igual manera a nuestro amigo Martín. Saludos a todos. Y gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Aquí teníamos muchas preguntas. ¿Cómo ves el tema de las reformas en general? ¿Tú crees que van a seguir contando 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y se saltan los artículos? Bueno, depende del tiempo que me des para la entrevista, porque hay mucho que contar. Tienes todo el tiempo. Quizás en donde te puedo ubicar ahora es que estamos en un segundo debate donde se presentaron dos informes de minorías. El informe que presenté yo te puedo decir que lo que trajo la Comisión Nacional de Reformas Electorales, luego que los magistrados del Tribunal Electoral se levantaron de la mesa, se hizo una mesa técnica, diríamos que ahí se pudo haber replanteado un número importante de artículos que pudieron haber causado un retroceso. Así es que si quieres de esos artículos me preguntas después, pero como eso ya se consensuó, diríamos que es como algo positivo que hay que resaltar de esa mesa técnica y que ya fue aprobado en primer debate. Lo que no fue correcto entonces es que en el primer debate existía un primer bloque, un segundo bloque, un tercer bloque, entonces a última hora metieron como un bloque diverso. Digo yo diverso porque se trataron puntos que no habían sido tratados en la mesa técnica y esos puntos en cierta manera distorsionan el sistema electoral, lo vuelven confuso y crea desconfianza. Me refiero a insistir en tener el fuero penal electoral. El fuero penal electoral es una figura que, diríamos, se empieza a usar en nuestra legislación electoral en los años 92, 93, cuando se hacen reformas, porque cada 5 años se hacen, en el 93, en el 97, en el 2002, 2003, 2007, 2011, 2012, 2017 y ahora la del 2021. Entonces esa figura del fuero penal electoral en la legislación comparada electoral ya no existe. Existe en muy pocos países. Se usa, o esa figura se usa cuando objetivamente tienes democracias incipientes, donde quizás exista procesos de persecución política. Así es que yo en lo personal tengo inmunidad y mis procesos son simples. ¿Sabes? Mis procesos, si en algún momento fueran penales, los vería en la jurisdicción ordinaria, que no tiene que ver nada con el fuero penal electoral, pero dentro de los procesos electorales esos artículos han sido muy cuestionados y es algo que la Comisión Nacional de Reformas Electorales recomendó que se sacara. Luego tenemos otro artículo que es sobre la adjudicación de las curules en los circuitos plurinominales. Entendamos que el residuo, etimológicamente la palabra residuo es lo que ya no vas a usar o lo que se restó. Exacto. Ese es el residuo. En la legislación del 2017, la redacción que hicieron los diputados en otrora permiten que cuando en una lista A tú adjudiques por cociente, tú vuelvas a poder usar ese residuo si te alcanzaran los votos. El ejemplo más claro es San Miguelito. Supongamos que la lista A sacó 46,000 votos y cuando tú sumas todos los votos entre 7 curules te va a dar el cociente. El cociente es 20,000. Si la lista A sacó 46,000 votos, entonces ya de salida tiene derecho a 2 diputados, 20,000 y 20,000. Supongamos que la lista C sacó 13,000 votos, entonces ya más nadie sacó cociente, vamos al medio cociente. El medio cociente es 10,000, entonces ya hay un diputado
más votado de la lista C para accesar al medio cociente, ya diríamos tener la tercera curul, buscas otro medio cociente y pueda que asignes la cuarta y la quinta. Te queda la sexta y la séptima. Por supuesto que en la lista A solo le quedan 6.000 votos, porque ya ellos accedieron a usar 40.000 votos para adjudicarse las curules por cociente. Entonces, eso no es lo que está redactado, como te lo estoy explicando. En el artículo, en la legislación del 2017 se permite que nuevamente vuelvas a contar lo que tú usaste para sumar en el total de los votos que sacó el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el candidato 5, 6, 7 de la lista A. Ya lo usaron, pero supongamos que el candidato de la lista, el número 6 o el número 7, usó, ese sacó 5.000 y algo, o 6.000 y algo, pero él ya se sumó los votos arriba para que dieran 46.000. Entonces se lo vuelven nuevamente a reconocer y le adjudican un residuo. Y de igual manera, cuando vas en alianza, supongamos el candidato número 7 de San Miguelito sacó 3.000 votos en su partido de origen o en su partido real, pero como él iba en una alianza, en el número 7 le pusieron la letra R, entonces se llevó también el residuo. Y el Tribunal Electoral ayer hizo un análisis muy profundo y nos explica, por ejemplo, que con esa metodología de cómo está redactado el artículo para la adjudicación de curules por residuo en circuitos plurinominales, entre el PRD y el Partido Molirena se llevaron 12 curules. Si esa redacción no fuese así, entonces no tuviesen la mayoría que tienen hoy. Y las asambleas o los parlamentos en el mundo tienen que ser representativos. Imagínate que en otros países del mundo hay representación de juventud. Es decir, hay elecciones especiales para que en la asamblea exista juventud. Hay otros que tienen representatividad afrodescendiente. Hay otros que tienen representatividad de minoría, otros que le llaman la diáspora, otros porque viven en otro país, tienen poblaciones muy grandes en otros países, entonces incluyen esas representatividades en los parlamentos. En nuestro país no, en nuestro país nuestra representación se basa en base a los partidos legalmente constituidos y en la legislación más reciente a organizaciones independientes. Entonces, ¿qué está recomendando la Comisión Nacional de Reformas Electorales? ¿Qué están recomendando los independientes? ¿Qué está recomendando la bancada panameñista? ¿Qué están recomendando 3 diputados del Partido Cambio Democrático? Que se acoja la recomendación del Tribunal Electoral y que para la adjudicación de residuos, cuando a ti te adjudican por cociente, entonces eso se te reste y no vuelvas a contar 2 veces los votos para la adjudicación por residuo en circuitos plurinominales. Otros artículos que se han cuestionado también tienen que ver con el haber bajado o sustraído, la palabra diríamos acortar los tiempos de investigación para que no se declare la prescripción en la investigación de la posible comisión de un delito electoral. Se han acortado los tiempos, la Fiscalía Electoral manifestó su oposición, toda vez que cuando hay una posible comisión de un delito, entonces hay que investigar, eso le toca a la Fiscalía Electoral, pero si le acortan los tiempos, al final podemos caer en impunidad. Se declara ¿De qué tiempo estábamos hablando? Lo anterior con... Todo se bajó, diríamos, entre lo que antes se investigaba en 3 años, bajó a 2 años, lo que antes se investigaba en 2 años, bajó a 1 año. Por eso te digo, es un proyecto de casi 600 artículos. A veces es muy difícil poder resumir todo, estoy hablando quizás de temas. Y otro elemento que también ha sido muy cuestionado es rebajar las penas para los delitos, las condenas de los delitos electorales. Lo que antes el margen era de 1 a 4 años, ahora se ha puesto de 1 a 3 años. La pena máxima 3 años, la mínima 1 año. Y otro elemento u otro tema que puedo resaltar es la insistencia de afectar la ley natural de los partidos políticos. La ley natural de los partidos políticos son los estatutos y la ley general, la ley electoral. Entonces los estatutos tienen que adaptarse a la ley general, que diríamos es lo que se revisa cada 5 años.
Entonces el partido A no es igual al B ni al C. En unos le llaman delegados, en otros le llaman convencionales. Unos eligen sus juntas directivas o sus organismos directivos una vez cada 4 años, otros lo hacen cada 2 años o cada 3 años. Al final todos esos elementos, Nicolás, son financiados por el Tribunal Electoral. Actualmente hay 7 partidos políticos. Si nosotros acogemos esa recomendación de esos artículos que dicen que cada 2 años puede haber una convención, tendríamos cada 2 años 7 convenciones, cada 4 años 14 convenciones y cada 6 años 21 convenciones. Eso es totalmente innecesario, esa gastadera de plata. Ni tampoco tenemos por qué someter a los partidos políticos a un berrinche o a una pelea interna. Cada rato. A un berrinche o a una pelea interna que tiene un partido en este momento, porque esos artículos tienen nombre y apellido. Eso es sencillamente para quitarle la junta directiva a un presidente de un partido y dársela al de allá o al de acá. Entonces los partidos políticos, como lo dije yo ayer en mi intervención, no podemos, cada partido define su historia, cada partido define qué alianza tener, con quién unirse, con quién tener contubernio, con quién tener negocio, con quién tener acuerdos. Pero eso es una autonomía de cada partido político. Entonces, porque yo no soy miembro de la junta directiva de un partido, entonces yo tengo que tumbar la junta directiva de un partido, entonces yo redacto unos artículos para entonces decir 2 cosas, que cada 2 años se puede llamar una convención extraordinaria y cambiar los organismos del partido. El Tribunal Electoral dice que eso es un retroceso, porque al final la estabilidad estatutaria de los partidos lo dan los propios estatutos, que es su línea natural, su ley natural. Y 2, le quita también la facultad al Tribunal Electoral de poder conocer en el fondo el objeto de la condición o el objeto de la solicitud. Si yo voy a solicitar una convención extraordinaria, yo tengo que presentar eso al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral tiene que conocer en el fondo de qué se trata. Si es porque el presidente del partido se murió, o es que... acto de corrupción. Tú tienes que establecer en cualquier solicitud, como lo establece la ley general, tú tienes que establecer una sustentación del por qué tú estás llamando a una convención. Esos 2 artículos están, diríamos, en un cuestionamiento alto porque se opone el partido Molirena, se opone el partido panameñista, hay muchas voces, el Tribunal Electoral ha dicho financieramente eso no es viable y jurídicamente sería un retroceso porque más bien la evolución nos lleva cada vez a un Tribunal Electoral menos interventor. Entonces cada vez tenemos que apostar a que la sociedad civil está madurando, a que las organizaciones independientes están madurando, a que los partidos políticos están madurando. Entonces esas corporaciones, sean independientes, civiles o políticas, tenemos que fortalecerlas, no tener que limitarlas a través de una ley general, porque cada organización o corporación de esas en estos procesos electorales, sea independiente o civil o política, tiene su propia esencia, su propia razón de ser y no tiene por qué establecerse como si fuera particularizar el problema. Y particularizar el problema es llevarlo en una ley que puede significar retroceso en la democracia de este país. Diputado, temas más puntuales y estamos ahorita en el segundo debate. Empezamos ahora a las 9:30. Los escucho. Disculpen que me extendí tanto. No, pero puede, dale, también. Adelante, Agustín. He escuchado detenidamente su planteamiento, su posición o lo que usted considera que no debe ser. Ayer escuché en los reportes noticiosos como que la Asamblea eliminó algunos articulados que después quiero que me lo comente. Ahora, los articulados que son lo que son la punta del iceberg de los problemas aquí, por ejemplo, el pueblo común lo único que sabe entender y escuchar son 2 cosas. Estos sinvergüenza, perdona que de esta manera, los que están presentando el proyecto, lo que se quieren es perpetrar en el poder, hacer camisa a su medida. Ese es lo que dice el común denominador. Y segundo, si ellos realmente van a mantener o se mantiene esas que son realmente que el pueblo conoce, porque el tema del foro electoral, la gente puede entender un poco
más o menos qué significa esto, bajarse, reducirse los tiempos, todo este tipo de cosas. Pero los puntuales, van a mantener en los plurinominales el tema de ese tipo de eventos de cómo escoger, o ese fue uno de los que retrocedieron o dijeron vamos a echar para atrás. Es una pregunta muy puntual. Ok. Bueno, primero hay que explicar a todos los radioescuchas que cada 5 años se revisa la ley electoral. Sí. Que la ley electoral inicia de una reunión reconocida por ley, donde todos, escucho un eco ahí, no sé, Puede ser, Agustín. o el micrófono tuyo, Agustín. Ajá. Sí. La Comisión Nacional de Reformas Electorales, Agustín, es representada por todos los representantes de los partidos políticos, los independientes. Entonces, ese artículo, como debe de ser la adjudicación de curules para circuitos plurinominales, ya se discutió en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Entonces, ¿cómo es posible que ahora cambiaste? ¿Sabes? Los diputados oficialistas cambiaron su posición. Y ayer casualmente manifestaron que ahora ellos no quieren el residuo. Entonces, esta no es una discusión que la tienen que redactar los diputados. Quienes tienen que redactar esto son los expertos. Y los expertos son los magistrados del Tribunal Electoral. Ayer yo se lo dije. Este no es el momento ahora para andar redactando un nuevo artículo de adjudicación de curules en circuitos plurinominales. Ya el artículo está redactado y lo redactaron ustedes, magistrados, con todos los miembros de los partidos políticos, con los independientes y las organizaciones civiles en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Esa es la redacción que tenemos que aprobar. Cualquier redacción nueva puede ser un madrugonazo. Yo no me siento en confianza, yo nada más soy un voto con mi bancada, que son 7 votos más, somos una bancada minoritaria. Entonces yo no me siento en confianza de que ahora inventemos una nueva redacción. Nuestra posición es que se acoja lo que recomendó la Comisión Nacional de Reformas Electorales, porque ahí se despeja tu preocupación, Agustín. Ahí los votos no se cuentan 2 veces. Ahí el que se adjudicó una curul por cociente, se le restan los votos, y si tuviese derecho, en el ejemplo que yo te puse, nada más le quedaban 6,000 votos. Pero en la lista celeste y en la lista chocolate teníamos candidatos que habían sacado 8,000 votos y 7,800 votos y 9,000 votos. Mira que lo de la lista celeste nada más salió uno, que fue uno de los más votados, pero los demás no salió nadie. Entonces al final pierdes el sentido de la representatividad. Y la representatividad está muy clara en la Constitución. Si tú te vas voto a voto, imagínate la fortaleza y la estructura. Porque acuérdate que esto es un devenir. A través de la historia los partidos se han ido haciendo más fuertes y más fuertes y más fuertes. Entonces hay unas figuras, lo electoral va evolucionando. Entonces hay una figura reciente que son las figuras independientes. Entonces, pero las figuras independientes son incipientes, diríamos, y solamente mira el reparto de los fondos electorales. 96.5% a los partidos políticos y 3.5% a las candidaturas independientes. ¿Cuánto fue el resultado en la pasada elección de las candidaturas independientes? El 24% en promedio del padrón electoral votó por algún candidato independiente, ya sea para representante, alcalde, diputado o presidente. Entonces, si tú tienes un 24% de la última elección, ¿cómo es que le vas a reconocer nada más 3.5% del 100% del financiamiento? Sería 24 en este caso. Sí, sería 24, pero mira tú que en consenso en la Comisión Nacional de Reformas Electorales consensuaron 15%. Ni ese 15% le quisieron reconocer. Entonces vinieron al primer debate, trancaron y dijeron no, el 15% no. Entonces quizás los que me escuchen, me estén escuchando a esta hora de la tarde, digan, pero el diputado Carles es de un partido político. Sí, yo soy de un partido político, pero al final el partido panameñista y otro partido más votamos a favor de que fuese el 15%. Porque es que, oye, tenemos que abrir la mente, y la mente es que la democracia evoluciona, y evoluciona en base a cómo se van desarrollando. Antes los diputados se escogían por provincia, luego se escogía... Esto ha ido evolucionando. Entonces hay recomendaciones muy claras por parte de los magistrados del Tribunal Electoral, de los técnicos,
y muchos otros más, pero también hay un antecedente de 1 año y medio donde se reunió la Comisión Nacional de Reformas Electorales, recomendó temas puntuales, entonces hay que acogerlo. Yo pienso que nosotros en la Asamblea, mira tú, prácticamente ayer debatimos hasta las 11 de la noche, hoy vamos a seguir debatiendo, ahí vamos a estar, yo voy a estar vigilante, pero yo no creo que eso sea necesario. Sencillamente, oye, hubo un informe de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, ¿cuál es el interés de haber presentado 72 modificaciones? Los magistrados se molestaron, hubo un detonante, manifestaciones. Entonces, no, que no canten victoria en el sentido de que ahora vamos a aprobar el proyecto y nadie va a salir a la calle. Mira, hay un artículo que todavía no han presentado, pero yo creo que sí va a ser detonante porque la gente no se va a aguantar eso, que es que todas las candidaturas independientes, para tú recoger firmas, solo te pueden firmar los independientes. Es decir, que si tú estás inscrito en un partido político, tú no puedes firmar esa candidatura independiente. En el 2017, la legislación lo permite, la del 2017. Y ya la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado al respecto. Porque cuando tú vas a la votación el primer domingo de cada mayo, de cada 5 años, tú puedes estar inscrito en un partido, pero tú votas por quien te dé la gana. Sí. Entonces tú no le puedes cercenar al ciudadano su intimidad electoral, su intimidad. Oye, a mí me gusta ese candidato, pero yo estoy ahorita en una cama y yo estoy inscrito en el partido A. Entonces yo no me podía borrar el partido A. Entonces, como no me podía borrar el partido A, entonces no le puedo firmar a ese candidato independiente que vino a la puerta de mi casa y, oye, me gustó el planteamiento de él. Entonces, al final, mira, cuando tú tienes ideas, buenas ideas, no importa si eres independiente, no importa si eres blanco, si eres negro, si eres fulo, para mí la belleza siempre va a existir, para mí ningún ser humano podemos decir que esa persona es fea, pues como decimos a veces, pues. Entonces, o dicen a veces, porque creo que hay que respetar que no importa si eres independiente o eres de partido político, si tus ideas son buenas, tú ganas la elección, pero si al final tus ideas no son buenas, entonces no ganas la elección. Y cuando te atacan o te ofenden, al final yo pienso que eso tampoco es cuestión de que ahora yo tenga que blindarme, porque antes hubo un artículo que quería, por ejemplo, ustedes, Nicolás, no me pudiesen hacer ninguna pregunta negativa. Ahí es donde voy. Esos artículos, gracias a Dios, se eliminaron. Pero sí, ese iba a ser, mira, eso iba a ser, diputado, un detonante fuerte para el país, que te iba a esperar la oportunidad para hacerte esa pregunta, que había quedado este artículo. Yo entonces no pudiera mencionar, ni cualquier ciudadano dentro del país puede mencionar nada que tenga que ver con un candidato. Se pensaba que eso era cualquier mención de un potable candidato, porque el artículo decía potable candidato, precandidato o candidato. Si yo no iba a unas primarias, pero yo anunciaba, oye, yo voy a aspirar, ya yo me convertía en un potable candidato. Entonces, sobre ninguno de los 3 supuestos, tú podías mencionar el nombre o argumentar o cuestionar a favor o en contra. Así decía el artículo. A favor o en contra se entendía como campaña, porque estabas promocionando al candidato o al precandidato. ¿Y cuál sería la sanción? No, ya eso se eliminó. ¿Qué sanción le habían puesto? Se eliminó. ¿Y le habían puesto alguna sanción? No, la sanción era la restricción, que eso no se podía mencionar, y donde venía la autoría de la red social o la red tradicional de TV o de prensa o de radio, el Tribunal Electoral reglamentaba sobre eso. Pero eso estaba viciado, eso estaba viciado. Es una línea muy delgada, eso atenta contra y eso se eliminó. Gracias. O sea que eso ya está, tú sabes que eso no va en gol, eso no les van a meter gol. No va, porque ya hubo un pronunciamiento también de todo el colegio de periodistas, de la sociedad, de todos los gremios que tienen que ver con la libertad de expresión, hubo pronunciamientos claros. Nicolás, yo pienso, Nicolás, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Yo pienso que eso también estaba viciado de inconstitucionalidad, porque estaba cercenando la libertad de expresión o de pensamiento, siempre dentro del respeto. Así que eso iba a ir a la Corte finalmente. Ahora, perder el tiempo. No, es porque al final, en ese mismo concepto de tema de la inconstitucionalidad, de que eso iba a caer, ellos sabían que iba a caer, porque si eso no estuviera dentro de ese orden, créemelo, eso se hubiese mantenido.
porque se le iba a caer. Pero en el mismo orden de idea, lo que yo estoy entendiendo, diputado Carles, es que sí es cierto, ellos quieren eliminar el residuo, no sé si lo eliminaron, pero quieren eliminar eso, ¿por qué? Porque igual se quieren perpetrar los candidatos de partidos de mayor adherente para poder quedarse los mismos que desean esa camisa de fuerza. Porque lo que estoy entendiendo es, quito el residuo, ok, entonces se va a dividir cociente, medio cociente. Entonces el cociente va a ser más grande y el medio cociente va a ser más grande igual. Así que va a alcanzar a muchos dentro de los partidos grandes y el PRD, tengo que poner el nombre porque eso viene de ahí. Eso nace de ahí, no puedo descartar eso. Entonces lo que están haciendo es una sinvergüenzura porque ellos, y usted decía algo, usted dijo algo, vamos a ponerlo de una manera ingenua. Usted dijo, no sé por qué lo que trajo el consenso nacional o toda la asamblea, ellos los quieren cambiar, no sé cuál es el objetivo, diputado. El objetivo es quedarse en el poder porque han saboreado eso. Yo lo que te quiero decir es que, mire, en el teatro existe algo que es el sarcasmo. Y hay el sarcasmo con respeto. Entonces quizás mi comentario ha sido un poco sarcástico. Claro, claro. Porque primero la Comisión Nacional de Reformas Electorales tiene legitimidad, la reconoce, el ordenamiento jurídico nuestro reconoce a la Comisión Nacional de Reformas Electorales como un organismo auxiliar y la representa auxiliar al Tribunal Electoral. Y para este efecto nada más, para redactar lo que cada 5 años hay que revisar, el verbo es claro, revisar. No cambiar. En un momento es volver a las andanzas anteriores. Exacto. Entonces siempre va a haber estadísticas, resultados. Entonces yo le pongo el ejemplo de San Miguelito. 46,000 votos llevó a un número, ahí nada más tenían que haber sacado 2 diputados, pero ahí sacaron el tercero y uno por residuo, o sea, uno con R prestada, porque esa es otra figura que es cuestionada. Y por ejemplo, una candidata que sacó 13,000 votos en ese partido nada más se quedó con un diputado. Entonces, ¿cómo es posible que si el cociente era 20,000 y tú solo metiste 46,000 votos, cómo sacaste 4 diputados? Si lo queremos ver de manera objetiva, tendríamos que multiplicar 4 veces por 20. Entonces 20 más 20 más 20 más 20 son 80,000. Para poder haber sacado 4 diputados, tendrían que haber sacado 80,000. Si vas a los votos generales presidenciales, ¿cómo es posible que en una representatividad el que ganó la elección, porque aquí no hay segunda vuelta, obtuvo el 33%? Entonces, cuando vas a ese 33% y lo vas a llevar al Parlamento, a la Asamblea, resulta ser que ahí tienes una mayoría más allá de la mayoría, porque la mayoría te la hace 36 diputados y tú tienes entonces todavía no 51% de mayoría, sino que todavía tienes más, tienes 6 diputados más, así que puedes tener quizás un 59 o 60%. Entonces, ¿qué tenemos que cuestionar? Que el sistema no funciona, ese sistema no es representativo y ese es el sistema que hay que cambiar. Y en una corporación, en una comisión donde en esa comisión de reformas electorales, miren que los votos todos valen igual. Porque es que la Comisión Nacional de Reformas Electorales no le pertenece a la mayoría del que tuvo la elección anterior, sino que ahí se sientan los voceros o los representantes de lo que la ley permite y lo que opine, por ejemplo, las organizaciones independientes, vale igual que lo que opine el partido B o el partido C. Por eso le digo, esto es un tema que hay que abrir el concepto. Y todavía estamos pensando que la democracia le pertenece a los partidos políticos. Eso, ahí está Martín un poco. Cuando yo fui ministro, yo siempre le decía a mis funcionarios, a los trabajadores del Ministerio de Trabajo, nosotros no somos los que mandamos. Ante el concepto de la OIT, el gobierno es el 33.3%. Los trabajadores son el 33.3% y los empresarios son el 33.3%. Eso es cuando el ministro se sentaba, el ministro no mandaba. El ministro tenía que ver para CONATO y CONUCI para un lado y tenía que ver para otro lado para CONEC. Y siempre, bueno, vamos a ponernos de acuerdo porque aquí se trata de ponernos de acuerdo. Entonces, el país, la democracia,
no puede ser que los partidos políticos todavía piensen que ellos son los dueños. O como yo soy el que tengo mayoría en la asamblea, entonces yo redacto escondida o yo reviso escondida y entonces aquí vamos a hacer lo que yo considere porque yo tengo la mayoría en la asamblea. Entonces desde ahí parte el problema. Yo no tengo muchas esperanzas de que se puedan hacer las modificaciones de estos temas puntuales que a mí me preocupan. Ellos tienen una ¿Por mayoría. qué? No, o sea, no tienes la, o sea, ¿cómo lo ves? Quería hacer. Ellos Ajá. tienen una mayoría muy fuerte, muy reconocida. Okay. Yo tengo esperanza, porque siempre hay que tener esperanza, hasta un lenguaje sarcástico, con respeto, ¿eh? Sí, En el presidente de la República. Porque el presidente de la República nos va a tener que demostrar si él es el presidente de una facción, de un partido, de una facción de la democracia, o si él es el presidente de todos los panameños. Y si los magistrados del Tribunal Electoral, los tres, están diciendo que ese sistema de la adjudicación de curules no es viable, entonces él va a tener un proyecto de ley que vetarlo parcialmente. Lo lamentable sería que vamos a seguir utilizando el artículo del 2017 que permite que los conteos de los votos se hagan 2 veces. O que nos manifestemos y digamos, oye, eso no puede ser. Yo ayer estaba muy solo en la asamblea porque ahora resulta ser que la tienen hasta... Las gradas de la asamblea se hicieron para eso. Hoy lo voy a decir, ¿ves? Las gradas de la asamblea se hicieron para el pueblo civil o el que quiera ir a escuchar el debate, el que no lo quiere escuchar en redes, sino que lo quiere escuchar presencialmente, claro, pueda ir. Y mucha gente ayer me escribía, ¿y cómo llegamos? Pero no pueden llegar porque está cercada. Pero bueno, yo le digo, llega hasta la cerca y si ustedes llegan ahí, me escribe que una comisión los vamos a buscar. Sería bueno ver las gradas de la asamblea totalmente llenas y que la gente escuche qué es lo que, porque los que estamos sentados ahí no podemos andar redactando cosas que nadie sabe qué es lo que están redactando. Yo, por ejemplo, ya presenté mis modificaciones y mis modificaciones son públicas. ¿Qué es lo que estoy presentando? Que se elimine el fuero electoral, lo que ya les expliqué. Ya yo presenté esas modificaciones, pero entiendo que hay otras que no se han presentado y todavía no hay ninguna modificación que refute lo que se aprobó en primer debate, que es la adjudicación precisamente de las curules y que los votos se estén contando 2 veces para adjudicar curules por recibo. ¿Qué te parece eso de los votos contados 2 veces? Adelante, Martín. Una pregunta. Nicola, algo que Agustín me extraña y ha dejado pasar por alto, siendo él el independiente y defensor de los independientes. Iba hacia un punto, pero vamos, escucho. En el tema de lo que me parece hasta un poco, y estaba buscando aquí la inconstitucionalidad, la constitución inconstitucional, el tema de que las personas que están inscritas en un partido político no podrán respaldar a las candidaturas independientes. Todo esto obedece en primer lugar al peligro que aparentemente empiezan a vislumbrar los dignatarios de los distintos partidos políticos en cuanto a el crecimiento de la elección de la gente, quizás agotado por la corrupción que impera en la generalidad de los partidos políticos, ya saciado de tanto engaño, tanta mentira, tanta demagogia en distintas administraciones, y se refleja en el 24% que hablaba el diputado Luis Ernesto Carles Rudy, que se vislumbró en la elección anterior, y que frente a ese escenario limitan pues el respaldo que lo permitió en la legislación anterior en esta modificación. Entonces, ¿hasta dónde esto no es contrario a lo que establece el artículo 19 del texto constitucional? ¿Hasta cuándo esto no es contrario a lo que establece la libertad y pureza del sufragio? ¿Hasta cuándo esto no raya con la Constitución, con lo establecido en el artículo 142 y el derecho que tiene todo nacional de elegir y ser elegido de manera libre? ¿Ya? Y veo que el independiente no ha señalado nada en ese orden de idea,
y eso es peligroso porque aquí tú te estás asegurando o estableciendo algún tipo de fuero o coraza para evitar que los independientes vayan creciendo y se constituyan en un peligro a los postulados en partidos políticos, pero sobre todo a los que hoy por hoy están disfrutando de las mieles del poder. Eso es lo que observo y me corrige Luis Ernesto Carles Rudy. Gracias, Martín. En la legislación del 2017 es correcto manifestar que en las candidaturas independientes tú buscas el firmante sin importar si está inscrito o no inscrito en una organización política organizada. Hasta ahora eso está así, pero sospechamos, y me puedo equivocar, por eso es que el debate hay que estar muy atento. El debate continúa hoy. Están introduciendo modificaciones. En el primer debate trataron de introducirla, pero hubo una oposición muy fuerte. Entonces, estamos en alerta de que eso lo puedan presentar. Si eso lo presentan, como bien lo ha explicado Martín, atenta primero a un principio constitucional, en donde tu fuero interno, es decir, tu intimidad o tu derecho a poder estudiar una oferta electoral, no es nada más el primer domingo de ese mayo, donde vas a elegir las autoridades nacionales del país, sino que previamente hay un sinnúmero de procesos donde se habla de candidaturas independientes y un proceso donde también se habla de las primarias de los partidos. Entonces, como está redactada la norma, porque eso sí hay que ver como un avance, hay un avance ahora de que solamente van a reconocerse las candidaturas independientes y de partidos políticos entre el 1 de junio del año anterior a las elecciones, es decir, el 1 de junio del 2023 al 31 de julio del 2023. Allí ya vamos a saber quiénes son todos los jugadores que van a estar en la cancha. Y después del 31 de julio del 23 se cierra, viene la veda nuevamente. Y cuando se abre nuevamente el proceso, ya no 60 días antes de las elecciones, sino 90 días. Es decir, creo que como el 4 o 5 de febrero del 2024, depende de qué día son las elecciones, no tengo muy claro el día en el 2024. Pero los candidatos independientes, desde el año trans anterior, es decir, desde el otro año, desde el 2022, en junio, de junio a julio, ellos tienen que presentar su solicitud al Tribunal Electoral. Y a partir de ahí ellos tienen un año para poder consolidar y cumplir con los requisitos del año anterior a las elecciones. Pero también van a estar los partidos políticos buscando firmas y buscando que se inscriban. Entonces todo eso va a crear una convulsión interna nacional de búsqueda de firmas, si así queremos poner la frase. Y de rectificación y de perder el tiempo, muchas cosas, porque sí, imagínate toda la gente que está... Tú tienes que dar garantías para que los procesos sean legítimos, y vuelvo al punto de los independientes, tienes que dar garantías. Tú no puedes condicionar los procesos a que la persona 1, 2, 3, 4, 5 que estaban inscritas en un partido, pero no han podido borrarse, no han podido renunciar, no puedas reconocer esa renuncia tácita, o sencillamente, como recomienda el Tribunal Electoral, no pongas ninguna condición. Una persona puede estar inscrita o no inscrita, eso no es lo que te importa, puedes firmarle a un civil y decirle: yo estoy de acuerdo que tú seas nuestro candidato a diputado, nuestro candidato a alcalde. Así que yo coincido totalmente contigo, Martín. Estamos alerta para que eso que tú acabas de explicar de la afectación de ese derecho constitucional, podamos hacer la defensa si es que presentan nuevamente el artículo. Si lo presentan, eso es un retroceso. Primeramente, a los independientes. Primeramente quiero darle gracias a mi abogado Martín por defenderme dentro de lo que me defendió. Gracias. Digo, yo tengo que ser objetivo en esto. Mira,
nosotros lo discutimos, no, lo hablamos aquí en programas anteriores, hemos sentido que los magistrados se han entregado al poder. Se han entregado porque primeramente escuchamos a un magistrado presidente Araújo diciendo lo que dijo y gritándolo en una escalinata diciendo que esto está atentando contra la democracia, eso hay que llevarlo a una advertencia de orden de inconstitucionalidad y todo lo demás. Y días después encontramos al magistrado diciendo, no, todo está bien, un poquito, pero vamos avanzando. Entonces, eso trae alguna suspicacia. Ahora, si el regente de la democracia en cuanto al Tribunal Electoral, tú lo ves diciendo algo al principio enojado, porque estaba enojado, y al día siguiente está diciendo, todo bien, no es cosa ahí, pero vamos bien, no hay problema. Entonces, ¿cómo tú te puedes sentir ante una autoridad que te tiene que defender, incluso como yo, que he sido independiente, que me postulé a una candidatura en el 2019? ¿Cómo me puedo sentir que el que me debe defender me está traicionando? Porque eso es lo que estoy viendo. Porque yo pienso que si tú tuviste una comisión que evaluó con estadísticas numéricas, como usted acaba de decir, y es una realidad, no lo había visto en ese sentido, numéricamente hablando. ¿Cómo tú tienes un presidente del 33% y tú tienes el 60% de los diputados? Eso no tiene lógica numérica. Entonces, cuando tú te encuentras con condiciones como esa, entonces el árbitro del juego, que tiene que ser imparcial, se parcializó. Entonces, ¿qué me queda a mí? Tengo que venir a estos medios como lo hemos hecho con anterioridad, y aquí no me deja mentir ni Martín, ni Melito, ni Nicola, cuando yo hablo alto, fuerte y claro contra los diputados y menciono nombres y digo de qué provincia son, porque sabemos que son los que están impulsando esta reforma. Entonces, ¿qué me queda a mí? Entonces, no solamente hablarlo a través de esta tribuna, sino que esperar que el árbitro mío o el árbitro del país pueda decir, espérate un momentito, esto no va, o me retiro. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, una vez, ¿por qué no puedo hacerlo nuevamente si tú estás insistiendo en algo que no está dentro de un consenso nacional representativo en varios sectores que dicen esto es lo que debe el lineamiento, y tú estás cambiando la regla del juego y aún más introduciendo reformas que no están consensuadas, porque sencillamente el licenciado Carles aquí no quiere soltar la asamblea. Y eso que te acaba de decir, que eliminar el residuo para que quede más consciente y menos consciente, estás garantizándole al partido mayoritario y grande de este país, entre comillas, PRD, de que siga manteniendo hegemonía dentro o mayoría dentro de la asamblea. Entonces a mí, igual le doy gracias a Martín por eso, pero yo voy a ser vocero de decir las cosas que tienen que decir con el mayor respeto, pero yo no veo un final feliz. Y termino con esto. Y un presidente de la República, que lo he dicho aquí otra vez, que es un fantasma del país, es un presidente que él, lo más sensato que yo puedo pensar es que va a firmar y no va a vetar. Sí. Yo creo que él va a hacerlo. No la va a vetar. No la va a vetar. Bueno, programas como este ayudan un poco a que la población entienda y pueda sentir un malestar, pero el malestar tiene que ser acompañado de alguna acción. Si no hay acciones, entonces no nos quejemos de lo que pueda pasar en el 24. Y yo en el fondo le quiero poner el ejemplo de Bocas del Toro. En Bocas del Toro se escogen 2 diputados. El segundo diputado en Bocas del Toro se escogió por residuo. Y si ellos se habían adjudicado el cociente porque fueron los que más sacaron votos, entonces se debieron de restar esos votos, y si la ley se redactara bien, el residuo no lo puede utilizar el que ya se adjudicó una curul por cociente. Entonces le tocaba a lo otro de la lista B, que había alcanzado un medio cociente, había alcanzado quizás 9,000 votos. Pero como no se restaron los votos de la lista A, se adjudicaron por residuo, entonces la segunda candidatura en Bocas del Toro. Eso sucedió igual en el 8-9, en el 8-7, sucedió igual en 8-10, y sucedió en muchos circuitos del país. Y cuando tú sumas eso, hay un informe bien interesante. Mire, a veces las entrevistas no son completas. Yo también tuve la misma impresión de esa conferencia de prensa que se dio el día lunes o martes por parte de los magistrados del Tribunal Electoral, porque el día jueves me sentí muy empático cuando los temas que ellos cuestionaron coincidía en algunos puntos con ellos. Claro, yo también cuestiono otros temas y ese es mi derecho.
Mi derecho, aunque no tenga la razón, mi derecho es cuestionar lo que yo considere cuando yo comparo la ley del 17, comparo, pues son 3 documentos. La ley del 2017, lo que consensuó la Comisión Nacional de Reformas Electorales y lo que se aprobó en primer debate. Esos son mis 3 documentos de lectura para yo poder sustentar qué es lo prudente, qué es evolución, qué no es evolución, qué es retroceso. Entonces, cuando el magistrado en la conferencia de prensa reciente dijo un retroceso, yo dije, oh, ¿qué pasó aquí? No es un retroceso, son varios retrocesos. Pero después vi el informe y después vi otra parte de la conferencia y me dije, ah, no, es que no se le dio, diríamos, otras explicaciones. Ayer nuevamente pude conversar con ellos porque están en el pleno y yo les digo a ellos como que en la parte electoral, ellos son como los padres de la parte electoral. Y todos los ciudadanos, yo se lo puse en ese ejemplo, y todos los ciudadanos somos hijos. Entonces, cuando tú tienes hijos, tú no ves quién es mejor que otro. Esa es la democracia. En la democracia yo no voy a examinar si el partido A sacó más votos o si el B sacó más votos, porque eso ya pasó. Eso fue en el 2019. Lo que estamos ahora discutiendo es las reglas del juego del 2024, donde todos los ciudadanos, hombres y mujeres que tienen el derecho político de votar, tienen el derecho a que se redacte lo más equilibrado posible una norma. Así es que ustedes 3, magistrados del Tribunal Electoral, tienen que cobijar a todos esos hijos y escucharlos y buscar el equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? Lo que recomendó la Comisión Nacional de Reformas Electorales, donde estaba el PRD. El PRD estaba ahí sentado. Pero claro, en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, el PRD nada más significaba un voto. El panameñismo nada más significaba un voto. El cambio democrático un voto. O sea, todos significaban un voto. Entonces han retrotraído eso que fue consensuado a un tinglado acá en la Asamblea, donde acá las cosas no son así. Acá son las mayorías. Entonces ahí es donde yo exhorto y seguiré exhortando que lo que estamos discutiendo en la Asamblea no tiene que responder al concepto de que como yo soy mayoría, entonces yo cambio lo que me da la gana y redacto como me da la gana. Eso Exacto. no funciona así. Pero reitero, yo puedo hablar todo lo que yo pueda hablar y lo hago con la mayor objetividad, Nicola, y los demás que me escuchan, pues créanme, con la mayor objetividad, con el mayor respeto y la mayor docencia. Pero si el pueblo no le interesa este tema o no quiere reaccionar, yo nada más digo, en el 2024 no nos quejemos y no digamos, ¿por qué? Yo al final es la primera vez que soy diputado, me gusta el debate, me gustan las ideas, sin embargo me gusta es debatir, pero a veces en la asamblea lo que uno escucha, en estos días una persona, ¿qué no me dijo? Tiene que ser muy duro responderle, porque al final si al que le pasan ese TikTok o ese video o lo que él dijo, se lo cree, ese es el problema de esa persona, los que me están escuchando. Y en mi circuito, porque en mi circuito lo pasaron a todos los WhatsApp. Entonces, si lo que buscan es dañar la imagen de lo que dijo ese diputado de Colón, a mí me tiene sin cuidado. Porque yo no soy nada de lo que él dijo allí. Pero ¿por qué lo hacen? Para callar tu voz, para que no hables, para que te dé miedo. Intimidar. Bueno, pero eso significa de que estás dando caño. Y eso significa, como tú muy bien lo dices, como no tienen argumento para debatir o para defender. Tienen que sacar una huevazón de un video, con un TikTok, o fake news, o una vaina. Entonces, pero qué pereza, ¿no? Qué pereza. Sí, o sea, qué pereza estar lidiando con gente así. Sí. Totalmente fuera de lugar. Sí, disculpe, totalmente fuera de lugar esa participación. Yo quería manera de recapitulación y a la vez pregunta, que quedara algunos puntos claros porque no quedé claro. La ley Piltrafa, que es la del residuo, vamos a ponerle Piltrafa, porque eso de usar nuevamente, contar los votos, eso es cuando tú brindas café y se te acaba el café y usas nuevamente la Piltrafa del café para la surrapa, pero es Piltrafa o surrapa.
Y eso le puede gustar al anfitrión, pero a los comensales no creo que les guste que le den café de zurrapa o de piltrafa. Esa cómo quedó. La otra es la ley Mordaza, que es la que quiere prohibir pues que se hagan comentarios. También que cómo quedó esa reforma. Y finalmente tengo entendido que los miembros del Cambio Democrático retiraron la ley Yanivel. Esas son las 3 preguntitas al respecto. Sí, bueno, sobre la adjudicación de lo que tú preguntas de las curules, como se aprobó en primer debate, se siguen contando los votos 2 veces en la misma lista para la adjudicación de curules por residuos en los plurinominales. Eso no ha cambiado. Dejaron lo mismo del 17. Hay una propuesta de la Comisión Nacional de Reforma, hay una propuesta de los independientes, hay una propuesta del partido, diríamos, del Partido Panameñista y otros, de que se acoja lo que en el fondo todos queremos, que el residuo no se cuente 2 veces. Esperemos a ver qué pasa en el día de hoy. Bueno, el tiempo se nos fue. Sobre la segunda pregunta, se quedó que solamente el Tribunal Electoral puede reglamentar lo que es campaña pagada. Cuando hay una campaña pagada a favor o en contra, porque la palabra a favor es que, bueno, yo estoy hablando todo positivo de fulanito, fulanita de tal, pero si yo pago para cuestionar alguna acción o cuestionar algo de la propuesta de ese candidato, todo eso es legal siempre y cuando se declare que es pagada. Así que eso sí ya puede estar tranquilo, que la palabra gratuita, que era lo que se convertía como en un artículo mordaza, eso fue eliminado. Sobre la pregunta 3 de establecer injerencias sobre los estatutos de los partidos políticos y adelantar la elección de organismos internos, ayer se presentó, diríamos, un retiro de esos artículos, pero todo eso está en suspenso. Recuerda que ahorita estamos en el segundo debate. Ese es el punto, el suspenso quería preguntar. Y no sabremos si específicamente eso sale del debate hasta cuando se vote en segundo debate. Ok, mira, yo te agradezco mucho, diputado Luis Ernesto Carles, por aceptar la entrevista y por darnos el panorama de cómo está la situación. Yo me imagino que todo, como tú dices, tiene que estar en suspenso. Mañana puede salir otra cosa. Una preguntita aquí. O sea, ellos tienen que estar luchando con eso. Yo considero que el presidente al final va a firmar y ahí es otro tiro en el pie. Bien. ¿Consideras que lo del residuo y esto, ya eso está listo? Ya, o sea, no gastar pólvora en gallinazo, como se dice. ¿Tú crees que ya eso está aprobado? Bueno, a mí me gusta leer y escuchar, y ahora que Martín también habló sobre el tema constitucional, aún tengo más elementos, y hay un fallo también de la Corte, para seguir insistiendo en el deber ser, en lo que debería de ser lo correcto, que es un poco el planteamiento que dijo Martín y que dijo Agustín. Así que por ahí voy a desarrollar en esas 2 ideas ahora cuando hable en la asamblea. Entonces yo creo que no todo está perdido en la medida que sigamos diciendo lo correcto, y lo correcto es lo que ustedes están haciendo mediáticamente, correcto es lo que están pidiendo los independientes, correcto es lo que están pidiendo la sociedad civil y muchos actores políticos, en este caso el Partido Panameñista, el Partido Otro Camino, también han estado manifestando, el Partido País, han estado manifestando que la reforma de los artículos que se refieren a esta adjudicación de curules debe ser a través de una fórmula tal como lo recomendó la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Así es que, Nicola, esperemos a ver qué pasa. Yo sí te pido, yo te pido un gran favor primero cuando necesites, en el momento que sea necesario, utilizar el medio, utilizar el programa para poder comunicar alguna eventualidad o lo que necesites, tienes las puertas abiertas cuando gustes. Y un favor que te voy a pedir es que nos ayudes y nos compartas
en un tiempo necesario, cuando se considere otro panorama de cómo va a ir la situación a partir de lo que hemos hablado hoy, cómo van a ir los avances, y nos dé un pantallazo para estar nosotros realmente enterados y poder comunicarles al pueblo, a nuestros radioescuchas, qué es lo que está sucediendo y no se confundan con cualquier otra cosa. Muchas gracias por la invitación y también los animo a que siempre sigan abriendo el camino a través de sus planteamientos, a través de este programa tan escuchado a nivel nacional, con un panel, yo siempre digo de expertos, en el sentido de que ustedes conocen de muchos temas y pueden, sobre todo a través de un análisis, orientar a la población, que a veces hay temas como que a la población en el presente no le interesan mucho o no le conectan mucho, pero en el tema electoral, por ejemplo, se están definiendo las reglas del proceso electoral inherentes a todos en mayo del 2024. Yo sí les pido que los 17,000 que estuvieron en el estadio fueran a las tribunas, a las tribunas de la asamblea, ¿no? Carlos, yo lo voy a hacer bien honesto. Hagan la ley que hagan y la pongan a la medida de estos diputados que ya se saben quiénes son. Créanmelo, yo lo vaticiné aquí y lo vuelvo a decir hoy. No van a salir ni siquiera con el residuo del residuo del residuo. Porque el rechazo que ellos van a tener va a ser tan grande que me ha atrevido a decir también en esta tribuna que si en las elecciones anteriores yo vaticiné ese 69% más o menos que se iba a ir para su casa y que se dio, yo digo que todos se van para su casa. Vendrán nuevos PRDs, vendrán nuevos... Ojalá ustedes puedan seguir manteniendo esa línea de país, no de partido, porque aquí es lo importante, porque una vez que usted entra a una asamblea, usted ya no pertenece a su partido, usted pertenece a la nación. Entonces, si ustedes siguen esa línea, usted puede augurarse una nueva reelección en el 24. Pero estos diputados que ya sabemos quiénes son, y lo hemos dicho aquí, créanmelo con toda la sinceridad, y acuérdense de estas palabras que le estoy diciendo hoy, no van a mirar, le va a tocar hacer tiempo de dictadura, robar urnas para poder tratar de ellos salir. Es lo único que le va a quedar. Se lo estoy diciendo con respeto y sinceridad. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, diputado Luis Ernesto Carles. Esto fue Trocha Abierta, Martín González. Agustín, que se limpia el pecho. No me lo diga eso, Martín. No. Agustín está contento. País. Nos vemos, señores. Nos vemos. Muchas gracias en compañía de Agustín Sosa Peñalba, el presidenciable, Martín González Torrijos Valladares. Mi abogado. Este abogado. Y yo tengo a Mélito acá. Mélito Martinelli Cartizo. Yo soy, Cartizo, imagínate. Y yo soy Nicola Castillero Carrizo. Así Robinson. Que Robinson. Y Bolo está in the house. Esto fue Trocha Abierta a las 4, televisión en vivo en etvpanamá.com, los canales de YouTube y Facebook, Trocha Abierta Panamá. En compañía de mis queridos colaboradores, compañeros, quedan también con el doctor Miguel Antonio Bernal en el programa Alternativa. A través de La Exitosa. Que tengan buena tarde. Buena tarde. Hemos presentado Trocha Abierta